La Universidad Autónoma Indígena Intercultural Huaín Creek es el resultado de la unidad, la resistencia y la lucha política del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek. Desde sus inicios, el 24 de febrero de 1971, nace el proceso educativo como uno de los pilares fundamentales de los principios de la organización. Que los mayores en el año 1971 dan una orientación en función de la no desaparición física y cultural especialmente. En base a eso entonces hay la necesidad de establecer unos procesos de formación que den cuentas de esta identidad de los pueblos indígenas para la pervivencia. El sexto punto de la plataforma de lucha plantea que hay que defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas. Y el séptimo dice que hay que formar profesores bilingües para que enseñen de acuerdo a su cultura. Del programa de educación pues empiezan a implementar las escuelas propias o escuelas bilingües, le llamaron en su momento, para avanzar hacia la educación propia y que pues fuera en función de esa orientación que los mayores dejaron. Reflexionando el para qué la escuela, se generan las dinámicas de unos centros educativos pilotos en el Cauca, se logra titular a más de 300 maestros en profesionalización de pedagogía comunitaria. Y estos insumos o resultados es lo que alimenta la creación en todas sus dinámicas de la Universidad Indígena. Por eso, en el año 2003, las autoridades, bueno, se venía hablando antes, pero las autoridades en el año 2003 crean la Universidad Indígena, la Universidad Autónoma Indígena Intercultural Huaín, mediante resolución 002 de 2003, que crea desde el derecho propio, crean la resolución donde se da origen a la Universidad Indígena. En el año 1980 iniciamos el proceso de profesionalización en pedagogías comunitarias con 296 comuneros. Hoy contamos con más de 1.200 dinamizadores estudiantes y 12 tejidos de formación que nos permiten seguir caminando la apuesta de una educación universitaria propia e intercultural en el marco del Sistema Educativo Indígena Propio SEIP, un pensamiento que paso a paso se fortalece en el reconocimiento intercultural de los pueblos indígenas. Ya digamos, ya podemos decir que con más de 20 años que las autoridades le dieron, digamos, un inicio ya prácticamente estructurado, orgánico, al haber asumido la educación como una estrategia política. La universidad obviamente atiende, digamos, esos mandatos, esas directrices de las autoridades, al trabajar pues obviamente con la organización de manera articulada y llegar a la región y estar en estos espacios permanentes de reflexión, de construcción, pues es una universidad que en definitiva es nuestra, y de esa manera creo que la universidad le cumple a nuestras autoridades, a nuestras comunidades, yendo a sitio, estando en terreno, mediante la modalidad pues, de presencialidad compartida intensiva. Y esta modalidad se plantea a partir de una estrategia que es la itinerancia. Y la itinerancia implica recorrer los territorios. Actualmente el CRIC tiene certificados 139 territorios indígenas a partir del decreto 1953, y esto nos permite tener 139 espacios pedagógicos en los cuales recorremos y vivenciamos los conocimientos y las sabidurías que encontramos dentro de los tejidos. Esto es bastante valioso porque nos implica entonces conversar con las comunidades, implica entonces confrontar, reafirmar lo que está pensado y planteado en los tejidos de sabidurías y conocimientos y poderlos debatir comunitariamente. Es bastante importante esta estrategia porque para la Huaín y para la misma organización ha implicado la forma de construir colectivamente los conocimientos y los conceptos, también de replantear y de resignificar también algunos espacios. Nuestros tejidos de formación son buen vivir comunitario, comunicación propia intercultural, derecho propio intercultural, administración y gestión propia,
revitalización de la madre tierra, administración y gestión de la salud propia intercultural, licenciatura en pedagogías comunitarias, licenciatura en pedagogía para la revitalización de las lenguas originarias, licenciatura en pedagogía de artes y saberes ancestrales, técnico en administración y gestión pública especial para pueblos indígenas, técnico en pedagogía y lingüística aplicada para la revitalización de la lengua nasa, técnico profesional en sistema de salud propia intercultural. La Universidad Autónoma Indígena Intercultural se piensa desde los planes de vida de las comunidades y desde los pueblos indígenas. ¿Y qué implica pensarse desde ahí? Implica entonces que tenemos que pensarnos en la defensa del territorio, ¿sí? Esa es una estrategia fundamental y una orientación fundamental para la Guaín Creek. Implica también que tenemos que pensar en las relaciones que hacemos de manera interinstitucional, pero también en la minga hacia adentro. También implica entonces pensarse la vivencia espiritual, el fortalecimiento de las lenguas originarias y el análisis permanente para la toma de decisiones. Si estos elementos están presentes constantemente en nuestras orientaciones y en el desarrollo pedagógico, entonces estamos pensando y haciendo universidad desde los planes de vida. Desde nuestros pueblos originarios, su cultura y espiritualidad se propone la crianza y siembra de sabidurías y conocimientos, CRISAC, como un proceso sentivivencial de la naturaleza, la familia y la comunidad para crear, visibilizar, profundizar, reproducir, construir y compartir las sabidurías y conocimientos que permitan fortalecer las lenguas originarias, la vivencia espiritual, la memoria colectiva, los procesos organizativos, la defensa territorial y nuestra vida misma. La Guaín y la CRISAC es única en el mundo. Está fundamentada en la familia, está fundamentada en el territorio, está fundamentada en la práctica, en el hacer, está fundamentada en los idiomas propios, la palabra, está fundamentada en el sentivivenciar el territorio, que no es solamente caminarlo, sino vivirlo, apropiarlo, y uno mismo como persona, como cuerpo humano, hace parte del territorio, o somos territorio. Entonces la CRISAC fortalece esas vivencias culturales, políticas, sociales, económicas, para seguir viviendo en el tiempo y en el espacio. El hecho de venir a encontrarme con aprendizajes más vivenciales, más cotidianos, más comunitarios, me ha hecho reflexionar también sobre cuál es el papel de la persona que decide entrar a estudiar o a encontrarse con los conocimientos y el para qué esos conocimientos. Cómo traspasar ese conocimiento solo de la palabra, del papel, hacerlo no solo también vivenciar, sino transformador dentro del territorio. La universidad continúa realizando el análisis de los retos y desafíos que nos deparan las nuevas realidades regionales, nacionales e internacionales. Existen otras experiencias en el Perú, en Bolivia, en Guatemala, en México, en Nicaragua, en Panamá y entre otras. Pero esto es muy particular porque la dueña de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural son las autoridades ancestrales. Entonces tenemos una gran particularidad y por eso mismo tenemos una gran responsabilidad, porque estamos en el camino de la vida, siempre trabajando y luchando por la defensa de la vida de los seres humanos y de la naturaleza. Entonces significa seguir haciendo caminos, conversatorios, encuentros en todas las dimensiones. Siempre en el marco de un sistema educativo indígena propio, porque nosotros no estamos por fuera de una política educativa que se ha construido en estos más de 45 años como Consejo Regional Indígena del Cauca. Desde la vida y para la vida, la Guaín, espacio de sentir, pensar y hacer, revitalizando las sabidurías y conocimientos de los pueblos originarios.